Con respecto a la segunda parte de asepsia y antisepsia quirúrgica, quiero hacer primero una aclaración. Esta clase es una clase emblemática en donde nosotros tratamos de inculcar al alumno la necesidad de que realice todos los actos quirúrgicos teniendo en cuenta el manejo de la asepsia y la antisepsia quirúrgica para obtener buenos resultados. No trata de reemplazar para nada los conceptos vertidos por la cátedra de cirugía y anestesiología dado en el primer cuatrimestre, simplemente trata de aportar algo más, nada más, y digamos reforzar los conocimientos aportados por esa importante cátedra. Y lo que volvemos a hacer notar es de que lo que queremos es que sea digamos, una clase emblemática en donde resalte la necesidad de que todo acto quirúrgico sea realizado bajo los conceptos básicos de la asepsia y la antisepsia quirúrgico para que no sufra ningún tipo de fracaso, digamos, el acto quirúrgico. Con respecto a la preparación de los distintos elementos para su esterilización, es importante tener presente que una vez que nosotros tenemos las consideraciones generales respecto a la esterilización, debemos preparar esos elementos para la esterilización. ¿Cuáles son esos elementos? Por ejemplo, los campos operatorios, la vestimenta, como la bata del kimono, el guante, el instrumental para cirugía general, el instrumental y elementos para ortopedia, el taladro, las suturas de nylon y demás elementos sensibles al calor, etc. Una vez de que tenemos todos esos elementos, tenemos que saber cómo preparar. Vamos a ver cómo se prepara el material de tela. Normalmente los campos operatorios se preparan o se pliegan de una manera especial, de tal manera que cuando se despliegan en el acto quirúrgico, uno sepa cómo hacerlo y no tener inconvenientes de hacerlo o de tener algún inconveniente en ese momento que podría quebrar la esterilidad. En este caso ustedes ven un campo operatorio en donde ese campo operatorio se los pliega según su largo mayor y luego se realiza su plegado en forma de acordeonada y de esa manera nosotros sabemos cómo va a estar colocado dentro del tambor y cuando lo desplegamos también sabemos cómo desplegarlo. Es decir, de que lo plegamos de acuerdo al eje mayor y luego lo hacemos en forma de varios pliegues de manera un acordeón y se coloca dentro de un tambor, digamos de un tambor de acero inoxidable de uso quirúrgico, en los que se recubren las paredes con un papel para evitar de que sufran la tela sobrecalentamiento. También la bata o kimono tiene la forma de plegarse para poder saber cómo desplegar. Normalmente la bata o kimono se pliega de tal manera de que se pliega según digamos, el eje longitudinal, de tal manera de que la parte interna queda hacia el exterior y la parte externa queda recubierto la bata y luego se hace otro pliegue longitudinal y por último se hacen pliegues a manera de un pequeño acordeonado de la bata, se ata con el cinto que tiene y se coloca, ¿no es cierto?, dentro del tambor. Los guantes también normalmente se pueden esterilizar, digamos, en cámaras cerradas. En la actualidad se hace lo más práctico en una cámara cerrada, en recipiente plástico, donde se hace una cama de gasa y debajo se colocan pastillas de formalina y los guantes se preparan de a pares y se colocan dentro de ese recipiente. También algunas veces se puede esterilizar en autoclave, para eso existe digamos, un sobre de género en donde se coloca el derecho y el izquierdo y de esa manera se coloca en la autoclave. Esto era la forma antigua de realizar la esterilización porque en este momento todo el material estéril ya viene preparado de esta manera y digamos no hay necesidad de realizar la esterilización en autoclave. Lo único que muchas veces uno para realizar el abaratamiento de costos toma los guantes en gran cantidad y los coloca en los recipientes con formalina y lo esteriliza en formalina. Para eso utiliza una pequeña recipiente de plástico que le coloca, vuelvo a repetir, una cama de gasa y debajo de la cama de gasa pastilla de formalina.
se cierra y por 6 a 12 horas se deja cerrado y ya están en condiciones de uso quirúrgico. El instrumental generalmente se coloca en las cajas de cirugía y es una buena medida tratar de colocar todas las pinzas en su tipo, ponerlas juntas, anudarlas juntas y ponerlas juntas también para facilitar el armado de la mesa de cirugía antes de la cirugía. También las cajas de cirugía, digamos, es una buena medida de que antes de esterilizar se aten con hilos de algodón, y esos hilos de algodón, una vez que pasan por la estufa, cambian de color, toman un colorcito levemente amarillento, lo que indica de que pasó por la estufa y de que el material interno está esterilizado. También hay veces de que se utilizan gasas para, digamos, para limpieza del campo operatorio, lo que se colocan en tambores de acero inoxidable y se esterilizan, ¿no es cierto?, cerrados también en la estufa. Da muy buen resultado. Hay veces de que también se usan envases especiales, pequeños envases, para esterilizar, por ejemplo, agujas. Y de esa manera uno tiene totalmente ordenado el material. Por un lado están las agujas, por otro lado está el instrumental, por otro lado están las gasas, etcétera, etcétera. Cuando se utiliza material traumatológico, muchas veces el clavo, por ejemplo, tiene un tamaño bastante grande que no puede ser introducido dentro de la caja de cirugía y por lo tanto ese clavo digamos, se lo envuelve en papel en forma floja y luego los extremos se doblan hacia el centro digamos, del clavo y se atan los extremos y justamente en el medio también. Y de esa manera se coloca en la estufa y se esteriliza. De esa manera ustedes pueden manejar perfectamente bien, luego de extraídos los elementos de la estufa, los elementos, digamos, como el clavo, que son de gran tamaño, que no pueden colocarse en cajas de cirugía, pueden ser manejados, digamos, en el campo operatorio con mayor facilidad. Para eso se rompe el papel y se deja caer libremente el clavo dentro del campo operatorio estéril y a partir de ahí ya se lo maneja en forma estéril. Esta es la estufa, ¿no es cierto?, que se utiliza de aire seco, de la que hablábamos anteriormente. Los taladros, fíjense ustedes que se utilizan con mucha frecuencia y muchas veces requiere ser esterilizado y se utilizan los taladros que son inalámbricos. A veces se coloca en su envase original, que debe estar perfectamente limpio, por supuesto, y se colocan pastillas de formalina y se lo mantiene en esa posición, con ese elemento, en forma constante para mantenerlo estéril en forma permanente. En este caso particular, este es un taladro digamos, no inalámbrico, que siempre hay que tener a mano uno por si falla o si se descarga la pila o si hay un problema con el inalámbrico, ¿no es cierto? A pesar de que estos taladros no tienen regulador de velocidad, pero siempre es bueno tener uno a mano. Y se lo coloca dentro de un recipiente de plástico donde se hace una cama de gasa y debajo se colocan las pastillas de formalina.